habla con él, le ofrece bastante dinero y esta persona se ocupa de cocinar pasteles increíbles, los cuales están siempre envenenados. Consigue matar a su padre, a sus hermanos, y el siguiente en morir tiene que ser su marido. Pero lamentablemente en este punto... Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Nekane Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo un caso de época, concretamente el asunto de los venenos, ocurrido en Francia en tiempos del Rey Sol. Cientos de acusados por brujería, envenenamiento, adivinación y la amante del Rey Sol involucrada. Es una completa locura de caso, pero antes de empezar, debo deciros un par de cositas. La primera es que sigo usando la cámara rota, y la segunda es que alguien, que te juro que no he sido yo, ha perdido el capuchón de mi micrófono, así que no sé si el audio de este vídeo va a estar bien. Si no está bien, mil perdones, y si está bien, oye, estupendo, me alegro muchísimo. Y dicho esto, ahora sí que sí, no me enrollo más, y si queréis saber qué ocurrió en el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. Desde tiempos inmemoriales han surgido historias de mujeres que, valiéndose de diferentes ungüentos, acababan con la vida de sus maridos. Hombres más mayores que ellas, abusivos o que simplemente estorbaban. Querían casarse con sus amantes, pero los maridos eran un impedimento. Así que conseguían algún veneno y los mataban. Estos casos se relacionaban con mujeres de clase baja, pero en realidad todo el mundo participaba. Mujeres de clase alta, de clase baja y también hombres, los cuales acababan con todo tipo de personas, familiares, enemigos. Los envenenamientos ocurrían en todo tipo de contextos, social, económico, político. Aunque claro, siempre estaba bien decir que el tema de los venenos era una tontería, que había pocos casos, cuando en realidad había cientos de ellos. Durante siglos esta práctica fue bastante común. En el pueblo llano surgían casos cada 2 por 3, se arrestaba a 4 o 5 personas, se las juzgaba, se cerraban. Y en las clases altas también habían casos, pero estos se barrían bajo la alfombra. Sin embargo, en la Francia de Luis XIV surgió un caso tan impresionante que ni siquiera él pudo silenciarlo. Y es que estamos hablando del asunto de los venenos. Todo comenzó oficialmente el 31 de julio de 1672, con la muerte de Jean-Baptiste Godin de Saint-Croix, quien era capitán de caballería en el regimiento de Tracy. Él no era un tipo común y corriente, tenía un buen cargo, una reputación, pero en los últimos tiempos, esta se vio manchada. Deudas de juego, negocios fallidos, enemigos, gente con la que tenía problemas. Todo era muy complicado en su vida y acabó debiendo dinero a gente muy influyente. Es por ese motivo que estas personas fueron directamente al rey para pedirle que les dejara registrar su casa. Jean-Baptiste ya estaba muerto, no diría nada, y así ellos recuperarían su dinero. Se mueven hilos, permisos, y el rey lo autoriza. Un grupo de personas entra en casa de Jean-Baptiste, se llevan ropa, zapatos, dinero, joyas, y entre todo aquello encuentran una caja roja bastante extraña. Era una caja de madera forrada con cuero teñido, y en su interior había un extraño alijo. Había decenas de cartas y de pequeños frascos de cristal dentro de los cuales había un extraño líquido. El contenido de los frascos es analizado y resulta que es veneno. Y aquellas cartas estaban escritas por la misma persona, una mujer que supuestamente era amante de Jean-Baptiste. Pero resulta que esta dama no era cualquier persona, sino que era ni más ni menos que la marquesa de Brinvilliers. Si esto salía a la luz, la reputación de esa dama quedaría manchada para siempre. Pero lo peor de todo no era esta relación que había entre ellos, sino que en aquellas cartas la mujer confesaba varios crímenes. Eran solo palabras. En aquellas cartas no había pruebas de nada. Pero según la mujer, cometió los crímenes con el veneno de esos frascos. De esos mismos frascos
que reposaban dentro de la caja. Estaba su confesión, estaba su arma, estaba todo ahí dentro. Así que en este punto debemos conocerla un poco más. Su nombre era Marie-Madeleine Droz-Dobré y nació en 1630, siendo la mayor de los 5 hijos de Antoine Droz-Dobré, señor de Offemont. Su madre falleció durante el parto, así que toda su educación recayó en manos de su padre, quien la convirtió en una señorita de modales exquisitos. Era educada, vestía elegantemente, hablaba varios idiomas, tenía mucha clase, mucho carisma, era una persona encantadora, era literalmente la mujer perfecta. Y a los 21 años fue obligada a casarse con el marqués de Brinvilliers. De puertas para afuera todo era perfecto. Ella era feliz, su vida era perfecta, maravillosa, su boda era ideal, todo era estupendo. Pero de puertas para adentro, parece que la marquesa vivió un infierno. Se dice que en su infancia sufrió por parte de un sirviente. Y a partir de ahí, todo fue cuesta abajo y sin frenos. Se dice que llegó a acostarse con 2 de sus propios hermanos. Todo lo que pasó en su vida fue un completo caos. Y el matrimonio con el marqués no lo mejoró. Desde el minuto 1 se llevaron muy mal. Y ambos tuvieron amantes. Que el marido tuviera amantes no era un problema, era algo normal. Y generalmente se culpaba a la esposa de todo esto. Si el marido tenía amantes, era todo culpa de ella. Y si la esposa también tenía amantes, la mujer en sí era el gran problema del matrimonio. En total la pareja tuvo 7 hijos, pero de todos ellos, se cree que del marido eran 2 o 3, no más. El resto de criaturas eran de los amantes de la marquesa. Y su principal amante era Jean-Baptiste. Su actitud no pasaba desapercibida. Sus amigos, conocidos, familiares, todo el mundo sabía lo que hacía. Y a la marquesa le daba igual. Quedaba con los amantes en público, les hacía regalos carísimos, viajaba con ellos. Y lo mismo que hacía ella, lo hacía su marido. Pero ¿qué pasa? Que mientras la marquesa era capaz de ahorrar, el marido lo gastaba todo en las amantes. No se ceñía a un presupuesto. Se enganchó al juego, a la bebida, a comprar cosas carísimas. Este matrimonio se estaba quedando en la ruina. Es en este punto cuando Jean-Baptiste se acerca a ella y le pide que se fugue con él. Pero lamentablemente no podía hacerlo. Al divorciarse se quedaría sin nada y prácticamente nadie le dirigiría la palabra. Perdería los contactos, las amistades, el poco dinero que les quedaba. Lo perdería todo. Sin embargo, Jean-Baptiste insistió y le prometió que él cuidaría de ella. Se escriben cartas, se hacen 1000 promesas, planean la huida, pero el padre de la marquesa se acaba enterando. Y para impedir que esto ocurriera, hace 2 cosas. La primera es mandar a su hija a un convento, y la segunda es pedirle al rey que arreste a Jean-Baptiste. Lo apresan, lo mandan a la Bastilla, y automáticamente el hombre piensa que está todo arreglado. Su hija pasará página, recapacitará, volverá a ser una buena esposa, pero lo que no sabe es que dentro de la prisión, Jean-Baptiste haría un amigo muy especial. Y es que en su misma celda se encontraría el famoso envenenador italiano Egidio Xili, que le iba a enseñar todo lo que sabía acerca de venenos casi indetectables. Estuvo allí encerrado durante 6 semanas y en ese tiempo estudió muchísimo. Y una vez fue liberado, habló con la marquesa y se lo contó todo. Si ella se divorciaba, no tendría dinero, no tendría contactos, no tendría amigos, no tendría nada. Pero si todos morían, ella sería inmensamente rica. Si su padre moría, las riquezas del hombre irían para los hijos varones, no para las hijas. Pero si los hijos también morían, todo el dinero iría para ella. Pero claro, el problema aquí es que si heredaba todo, el marido gestionaría el dinero, no ella. Así que el siguiente en morir tenía que ser el marqués. Y dicho y hecho, la marquesa empieza a cocinar. Toma la afición de hacer algunos pasteles y de pedirle a sus doncellas que los prueben. Poco a poco estas mujeres enfermaron y murieron. Y los doctores cerraron los casos como muertes por causas naturales. No obstante, aquí hay un pequeño problema. Una cosa es matar a sirvientas y otra muy distinta es matar a gente importante. Así que para ello, contrata a un cocinero, el cual anteriormente trabajó para Jean-Baptiste. Habla con él, le ofrece bastante dinero y esta persona se ocupa de cocinar pasteles increíbles, los cuales están siempre envenenados. Consigue matar a su padre, a sus hermanos, y el siguiente en morir tiene que ser su marido. Pero lamentablemente en este punto, Jean-Baptiste se buscó otra amante. Ya no quería a la marquesa,
Así que cuando empieza el proceso, cuando el marido empieza a ser envenenado, él lo para todo. Habla con el criado, le pide que no lo haga, y todo el proceso se ve interrumpido. Algunas fuentes dicen que el marqués se enteró de lo que estaba pasando y que su estómago quedó muy afectado. Durante bastante tiempo estuvo siendo envenenado y las consecuencias habían sido terribles. Así que en lugar de denunciarla, hizo las maletas y huyó de París. En este punto la marquesa pudo parar, pero lamentablemente no fue así. Le pilló el gusto a matar, a hacer sufrir a la gente. Así que cada X tiempo mataba a alguien. Y Jean-Baptiste temió por su vida. Es por ese motivo que guardó todas sus cartas y algunos pequeños frascos. Cuando las cartas ven la luz, la policía pide el arresto inmediato de la marquesa de Brinvilliers. Pero ella fue más rápida. Viajó de París hasta Inglaterra y la justicia pidió su extradición. Contactan con la policía inglesa, se movilizan y la marquesa vuelve a escapar. Se va de Inglaterra a un convento de Lieja y allí se aísla del mundo. Los conventos eran tierra sagrada y por tanto la policía no podía entrar. Es por ello que un agente se disfrazó de monje, se coló y la sacó a rastras. Así explicado parece un proceso muy rápido, pero en realidad esta persecución duró varios años. Sale de Francia, va a Inglaterra, se esconde, cambia de ciudad, va a Lieja. Es una completa locura. Y mientras ella estaba fuera, varias personas testificaron en su contra. El criado que le ayudó confesó todo bajo tortura. Sus cartas fueron prácticamente publicadas. Y la marquesa dentro del convento escribió notas resumiendo sus crímenes. Todo estaba en su contra y toda Francia pedía su cabeza. Una vez arrestada, fue acusada de 1000 cargos distintos. La acusaron de ser homicida, abortista y también pirómana. Y toda su vida se hizo pública. La supuesta violencia que sufrió de niña, que se acostó con sus hermanos, todo su pasado fue expuesto y en prisión fue sometida a torturas terribles, entre las cuales estaba la cura del agua. Era algo terrible, inhumano, y su abogado hizo lo posible por defenderla, pero cabe decir que no pudo hacer nada. No le dejaron hablar, intervenir, presentar sus pruebas, toda su defensa. Este hombre no pudo hacer nada. Y la sentencia desde el minuto 1 estaba clarísima. La marquesa iba a ser ejecutada. La mujer falleció el 17 de julio de 1676, a la edad de 46 años. Primero fue decapitada. Después su cuerpo y su cabeza fueron quemados. Y finalmente todos sus restos fueron lanzados a un río cercano. El asunto de los venenos pudo acabar aquí, pero cabe decir que solo había empezado, ya que la marquesa no dio los nombres de las personas que le dieron todos los venenos. Algunos se los dio Jean-Baptiste, pero otros eran completamente distintos. En las cartas hablaba de ellos y decía que alguien se los vendió. Usaba apodos, seudónimos, no era clara, y es por ese motivo que los rumores y las sospechas se dispararon. El caso de esta bella mujer noble que fue declarada culpable de envenenar a sangre fría a sus familiares, hizo imaginable para la policía, para el rey y para los jueces que este tipo de crímenes estaban generalizados. Si alguien como la marquesa de Brinvilliers era capaz de eso, también lo serían otras personas. A raíz de todo esto, el comandante de la policía de París se enteró de que había un complot ajeno a este caso en el cual varias personas pretendían matar al rey usando venenos. Al descubrir esto, mandó a todos los agentes a buscar en todo París, a entrar en casas, a investigar locales, a abrir todas las puertas. Todo París fue puesto patas arriba y decenas de personas fueron acusadas de un sinfín de crímenes. Criados, doncellas, costureras, decenas de personas fueron enviadas a la cárcel. Eran acusados de brujería, de envenenamiento, de adivinación, de provocar abortos. Había todo un submundo diabólico en París. Pero entre todos los nombres de las personas que fueron arrestadas, hubo uno que dio la vuelta al mundo. Y este fue ni más ni menos que el de Magdeleine de Lagrange, la cual durante años trabajó para la nobleza. Esta mujer era adivinadora, alquimista y vendedora de polvos de herencia, es decir, venenos. Esta mujer dio cientos de nombres, dio nombres de clientes, pero también de compañeras del gremio, adivinadoras, abortistas, alquimistas.
Se creó una gran cadena de nombres y entre ellos apareció el de otra mujer muy famosa, Marie Bosé, la cual a su vez dio más nombres. Y entre ellos estaba Marie de Seix-Montboisin, más conocida como la Boisin. Es aquí cuando estalla todo el caso. Esta mujer fue detenida en 1679 y todos los ojos se posaron en ella por algo muy llamativo. Y es que gran parte de los cortesanos que vivían en Versalles la habían contratado para ayudarles. Pero antes de continuar, os contaré un poquito quién era esta mujer. Ella no era como el resto de adivinos, ya que la Boisin era quizás la más importante de todos. Cuando era tan solo una niña, aprendió adivinación y de mayor se casó con Antoine Montboisin, el cual era un joyero muy respetado del centro de París. Cuando el negocio del marido se vino abajo, ella rescató a la familia. Empieza a practicar la quiromancia, la lectura de rostros, a tirar las cartas. Poco a poco consigue más y más clientes y llega a un punto en el que tiene demasiados. No puede atender a tantas personas, con lo cual contrata gente. Pero esta contratación no es como podéis imaginaros. Ella directamente no contrata a nadie, lo que hace es recomendar a otras personas. Y con estas recomendaciones consigue dinero. Poco a poco se da cuenta de que hay doncellas que piden abortos. Y ella aprende un poco y los lleva a cabo. Pero otra vez, hay demasiada demanda. No puede ocuparse de todo y otra vez contrata gente. Ya no solo recomienda adivinadoras, sino que además las empieza a contratar ella misma. Saca dinero de recomendaciones, de contrataciones. Su negocio poco a poco se va ampliando y la Boisin empieza a hacer ungüentos. Primero son filtros amorosos, después ungüentos para provocar dolores de estómago y la demanda sube tanto que prepara venenos. Desde finales de 1660, la Boisin se convirtió en la adivina más famosa de Francia. Todo el mundo quería contratarla, pero su caché había subido muchísimo, así que solo los más ricos podían trabajar con ella. Media corte de Versalles viajaba hasta el centro de París solo para hablar con ella, para una tirada de cartas, para una lectura de manos, para una lectura de rostros, y lo que más vendía supuestamente eran misas negras, afrodisíacos, abortos y venenos. Es aquí cuando surge algo muy interesante, y es que se empezó a decir que esta mujer vendió filtros de amor a las amantes del mismísimo Rey Sol, lo cual despertó las sospechas. No creo necesariamente que hubiera un complot para envenenar al rey, pero estoy convencida de que hubo un complot para pasarle un montón de pociones de amor bastante repugnantes. Estas estaban hechas de cosas como limaduras de hierro, sangre de niños sacrificados supuestamente y mosca española, que es un afrodisíaco. Si querían que esta mujer confesara, debían torturarla, o al menos llegar a un acuerdo. Algunas fuentes dicen que confesó nombres de clientes a cambio de ser liberada, y otras dicen que ella no confesó estos nombres, sino que más bien lo hizo su hija. Pero sea como fuere, tras mucho rascar, consiguieron un nombre en concreto, y este fue ni más ni menos que el de Madame de Montespan, la favorita del Rey Sol. Desde que Madame de Montespan llegó a la corte del Rey Sol, despertó muchas envidias. Su relación no fue la más intensa y quizás tampoco fue la más duradera, pero marcó un antes y un después en la corte de Versalles, y muchísima gente durante varios años la acusó de brujería. François de Rochechouart de Mortemart nació el 5 de octubre de 1640 en el castillo de Lussac. Sus padres fueron miembros destacados de la corte de Luis XIII, así que de ella se esperaban grandes cosas. Fue preparada para servir a otras nobles. De los 20 años, fue nombrada dama de compañía de María Teresa, la nueva reina y esposa de Luis XIV. En Versalles todas las damas tenían sobrenombres o motes, y el suyo era Athénais. Una joven tan bella y carismática no podía estar sola durante mucho tiempo, porque si no, su pureza se podía perder. Así que 3 años después, fue casada con el marqués de Montespan. El matrimonio fue un completo desastre, ya que desde el minuto 1 se odiaron. El marqués era celoso, posesivo, violento, pero aún así tuvieron 2 hijos. No porque ellos quisieran, sino porque más bien como matrimonio era su obligación. Pese a tener 2 hijos, tenían vidas completamente por separado. Cuartos separados, vidas distintas, él tenía amantes y poco a poco el dinero empieza a escasear. Así que la esperanza de remontar económicamente
recayó en Madame de Montespan, la cual recordemos que estaba muy involucrada en la corte. Fue dama de compañía de María Teresa, tenía contactos, ayudaba a otras nobles y en 1666 conoció en persona a Luis XIV, el cual en aquellos momentos tenía un amante llamada Luis de la Valerie. Es ahí cuando supuestamente con una sola mirada salta la chispa entre ellos y Luis de la Valerie queda en segundo plano. Madame de Montespan se convierte en la favorita durante 12 largos años y en ese tiempo es colmada de lujos y riquezas. La vida en Versalles, para ella, fue una maravilla y en todo ese tiempo tuvieron 7 hijos. Pero claro, ser la favorita implicaba ciertas responsabilidades. El rey era un mujeriego empedernido y o estabas muy atenta o podías perderlo. Cuanto más tiempo estuvieras con él, más dinero, lujos y contactos ibas a conseguir. Algunas fuentes dicen que realmente se enamoró de él, pero otras dicen todo lo contrario. Y es que aseguran que Madame de Montespan se movía por interés. Si quería algo, lo conseguiría sí o sí. Y si debía recurrir a la magia negra, no dudaría. Sus enemigos vieron lentamente cómo esta mujer pasó de ser una simple amante a inmiscuirse en asuntos de estado. Tuvo incluso más poder que la reina, a la que trataba de forma inapropiada. Según los contemporáneos, ella se creía más que la reina, y si el rey pasaba la noche con ella, montaba auténticas escenas. Madame de Montespan era solo la amante, pero aún así se creía la esposa. Y lo más increíble de todo es que el rey siempre cedía ante ella. Es por ese motivo que muchas personas la acusaron de brujería. Es aquí cuando entra en juego la supuesta confesión de la Voisin. Cuando Madame de Montespan empezó a verse con el rey, fue justo el momento en el que las dos se pusieron en contacto. Madame de Montespan, a través de su ayudante, consiguió contactar con la Voisin y le empezó a pedir filtros de amor. Filtros amorosos, rituales, tiradas de cartas, consejos místicos. Y al año siguiente, desesperada por convertirse en la amante oficial, encargó una misa negra. Durante años estuvo en contacto con la Voisin, pero especialmente cuando tenía problemas con el rey, cuando sentía que no le hacía caso, que miraba a otras, que coqueteaba. En esos momentos pedía todo tipo de pociones, pero hacia 1673, Madame de Montespan se mostró desesperada. Su belleza estaba desapareciendo y con ella el interés del rey. Tuvo otras amantes más jóvenes que ella, coqueteaba con otras, tonteaba, veía señales por todas partes. Así que obsesionada, encargó más misas negras. Y se cree que al menos una vez, ella misma actuó como altar en una de estas misas. El tiempo pasa y la desesperación se hace palpable. Va más a menudo, exige más pociones, más ungüentos, más ideas. Y en 1677 llega a decir que si el rey no la quiere, tendrá que envenenarlo. Todos pensaban que no lo decía en serio, que era un arrebato. Pero 2 años después, fue cambiada por Angélique de Fontaines y otra vez repitió lo mismo. Que si el rey no la quería, lo envenenaría. O era para ella o no sería para nadie. Así que la Voisin, junto con varios adivinos, conspiró para matarlo. Pero tras varios intentos, parece que no lo consiguieron. El tiempo pasa y el rey cambia a Angélique de Fontaines por Madame de Maintenon, y el dolor de Madame de Montespan se hace visible. Toda la corte la ve sufrir en público, y según algunas fuentes, ni siquiera se esconde. Y de la nada surge el asunto de los venenos. Hasta aquel momento todo eran sospechas, rumores, acusaciones sin fundamento. Pero con las palabras de la Voisin, todo parecía tener sentido, y todo Versalles le dio la espalda. Todo el mundo daba por hecho que ella sería condenada. Pero lo que no se esperaban era que el rey, en cuanto apareció su nombre en 1680, cerró el caso. Ya no se podía investigar nada que tuviera el nombre de Madame de Montespan. De hecho, todo testimonio existente contra ella fue quemado. Por lo que en realidad, no sabemos si lo que hay contra ella tiene fundamento o no. Si eran solo rumores, mentiras, parte de una conspiración. No tenemos ni idea de nada. Se desvió toda la acusación a personas que en comparación con ella eran irrelevantes. Gente de a pie, adivinos, ayudantes de estos, descendientes. Algunas fuentes dicen que aproximadamente 400 personas fueron arrestadas y juzgadas. Y de todas ellas, 36 fueron condenadas a muerte. Pero entre todas ellas, jamás estaría Madame de Montespan, ya que su condena fue muy distinta. Su imagen a nivel social
quedó manchada para siempre. Nadie le hablaba, nadie quería saber nada de ella, y los últimos años los pasó aislada en un convento. Algunas páginas dicen que durante muchos años estuvo en el convento, pero que al final de su vida regresó a Versalles, que compartió aposentos con su prima, que le fue mejor, que estaba remontando. Pero sea como fuere, se dice que murió a los 66 años de forma piadosa. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que esta mujer realmente estuvo involucrada en el asunto de los venenos? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un caso muy interesante y que de ser así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a vuestra opinión acerca del caso. ¿Creéis que Madame de Montespan realmente estaba involucrada en todo esto? ¿O que no eran más acusaciones sin fundamento? Y la palabra secreta es veneno. Deja veneno aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter e Instagram y plataforma morada, que también tengo plataforma morada, y por ahí notifico los cambios, las novedades y multi de chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!